Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Brothers and Efesios. sisters, Hermanos, I, a prisoner yo, for the el Lord, prisionero por el Señor, les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, striving to preserve the unity esforzándose en of the Spirit mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, one Spirit, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. but grace was A given cada uno de ustedes se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo, y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Verbum Domini. Their voice has gone A out. toda la tierra alcanza su pregón. Their voice has gone A out. toda la tierra alcanza su pregón. The heavens proclaim El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. voice has gone out. A toda la tierra alcanza su pregón. No speech, Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. yet the span extends A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su mensaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. You are God, we pray. A ti, oh Dios, te alabamos. A ti, Señor, te reconocemos. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles.
Dominus vobiscum. et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. As Jesus passed by, En aquel tiempo saw a man named Matthew vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, sígueme. He got up. Él se levantó y lo siguió. While he was at table, Y estando en la mesa en casa de Mateo, tax collectors muchos publicanos y pecadores and sat with Jesus. que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Pharisees saw this. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos, Why does your teacher ¿cómo es que su maestro tax collectors? come con publicanos y pecadores? He heard this and Jesús lo oyó y dijo, those who are well, no tienen necesidad de médico los sanos, what the sick do, sino los enfermos. go Anden, and learn the meaning. aprendan lo que significa I desire. misericordia quiero y no sacrificios. I did not come to call Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Verbundo homini. Os tibi Christe. Today we celebrate Hoy celebramos la fiesta Matthew, the de apostle, San Mateo, el apóstol. and we have Y from his own gospel Tenemos de su propio evangelio of his call. el relato de su llamado. His call is Su llamado es who was un considered relato to be que very fue much considerado muy outcast from Jewish society. Tax extranjero, muy collectors were hated. odiado por la sociedad judía. Él era publicano y no solo le tomaban el dinero a uno, que no le gusta a nadie, sino que una de las cuestiones es que se la dieron al gobierno, se lo daban al gobierno romano, estos extranjeros que no le gobernaban a uno por la preocupación de uno, no tenían un gobierno porque iba a ser para el beneficio de uno, no, sino que conquistaron al mundo para conseguir impuestos para llevar a Roma, para tener una vida más lujosa. Por lo tanto, los publicanos colectaban impuestos elevados y lo oprimían al pueblo, y a la gente no le gustaban los publicanos, los cobradores, por tomar el dinero y por estar con los romanos. That's what makes it Esto es lo que lo hace aún más asombroso, que el Señor está caminando por el camino que va directamente al mar de Galilea. Capernaum era el último pueblo antes de pasar al territorio de Felipe. Por lo tanto, este era un lugar grande para cobrar impuestos, y todo el mundo tenía que tomar este camino si iba a ir a uno entre Egipto y Damasco. Era la ruta normal. Era una posición muy lucrativa, uno podía hacer mucho dinero. De la forma en que funcionaba es que una vez que uno cobraba suficiente para el gobierno romano, uno se quedaba con lo que le sobrara. Esto lo estimulaba a uno a ser diligente, a obtener la porción romana, y más diligente aún en obtenerlo de uno. Otro motivo por el cual la gente no le gustaba los publicanos. Entonces, Mateo se encuentra en su cabina de cobrar. Jesús se acerca a donde él, según el Evangelio, y le dice, ven y sígueme. Esto es algo asombroso, porque él ha estado llamando a los pescadores, que eran gente sencilla, y también él llamó a otro discípulo, Simón, el fervoroso, porque él era uno que pertenecía a un partido que odiaba al gobierno romano. Ellos creían en la revolución violenta en contra de los romanos y probaron hacerlo muchas veces. Sin embargo, Mateo era la última persona, era como tener a
una persona republicana de extrema derecha que se une con un comunista de la extrema izquierda. Eran dos opuestos, dos personas opuestas que no estaban de acuerdo en nada. Sin embargo, el Señor les llama a ambos para seguirle. Esto es algo asombroso para recordar nosotros que el Señor llama a la gente de todos los niveles de la vida y de las creencias a subyugarse muchas de esas diferencias y a una unidad en Cristo. Esas diferencias políticas no son tan importantes en comparación con la realidad de seguir a Jesucristo. Eso ha tenido prioridad por sobre todas nuestras diferencias políticas, incluso algo tan radical como tratar de derrocar al gobierno romano y tratar de grabar impuestos para ayudar al gobierno romano. Ahora, la respuesta de Mateo es invitar a Jesús a su hogar. Y él tiene una fiesta grande. Los únicos amigos que tenía estaban allí con él. Los fariseos hicieron un reglamento del que uno ni siquiera se podía casar, que tuviera a un publicano en la familia, así eran de odiados. Y invita a los únicos amigos que tenía Mateo, que son los otros publicanos y otros pecadores, posiblemente a un grupo cínico que miraban a su propio pecado como diciendo, bueno, esta otra gente no gusta de nosotros, así que nos reuniremos entre nosotros. Jesús se sentó a la mesa con ellos. Esto es algo importante porque, por supuesto, nosotros seleccionamos a nuestros amigos, pero ellos estaban más preocupados acerca de los que les acompañaban en la mesa, con lo que uno repartía la comida que uno comía. No solo, según dice ahí, con los discípulos de Jesús, en realidad se acostaban, porque este era un banquete formal, en que la gente se reclinaba sobre un costado, y esto muestra un nivel mucho más profundo, porque uno está comiendo y esta camaradería de la mesa, mejor dicho, causa un escándalo entre los fariseos. A lo largo de este evangelio, uno ve que los fariseos son representados en peor luz de todos sus evangelios. El evangelio de San Mateo es el que tiene una de las representaciones peores de los fariseos como grupo. Es una tensión la que existe en el evangelio, porque una parte, más que los otros evangelios, ninguno lo hace tanto como Mateo, para mostrar cómo Jesús cumple con el Antiguo Testamento, porque él trae consigo muchas creencias muy fuertes acerca de las profecías del Antiguo Testamento para que se cumplieran con Jesús. Y cita el Antiguo Testamento frecuentemente diciendo, y esto era para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Y de hecho, incluso en el Evangelio de hoy, dice, vayan y aprendan el significado de las palabras. Jesús, nuestro Señor, utiliza una frase que dice, bueno, vayan y aprendan. Era algo típico de los fariseos. Cuando uno está tratando de enseñarle a alguien algo, dice, deseo misericordia, no sacrificios. Esta es una cita de Isaías, capítulo 6. Así que algo típico del Evangelio de San Mateo, incluso en su llamado, él muestra cómo Jesús está cumpliendo con el Antiguo Testamento. Por lo tanto,
a causa de que nos enseña esto una y otra vez, más que ningún otro evangelio. Sin embargo, también muestra tensión entre Cristo y los fariseos. Por lo tanto, los fariseos llegan y tienen un aspecto peor aún que en ningún otro evangelio. Esto forma parte de la teología porque por una parte San Mateo comprende a Jesucristo, lo entiende como el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ayer en la televisión yo tuve una pregunta que llegó de una mamá cuyo hijo había preguntado si Jesús era judío porque él quiere que seamos católicos. Una pregunta muy buena. San Mateo, en su evangelio, menciona el motivo por el cual, porque San Mateo nos enseña que Jesús está cumpliendo con el judaísmo y lo lleva a un nivel más elevado, llamando no solamente a los judíos, sino que los menciona primero y luego llama a los gentiles después. Y esto es algo que nos incluye a todos nosotros, nos llama a nosotros a esta nueva fe que muestra el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y este es uno de los motivos por el que Mateo, más que ningún otro evangelio, nos muestra por qué nosotros necesitamos comprender y leer el Antiguo Testamento. La ignorancia de él nos haría perdernos tanto de lo que ha hecho Cristo, y vemos lo que Cristo está haciendo en el Evangelio, pero el Evangelio muestra lo que está diciendo el Antiguo Testamento y muestra su cumplimiento. Por lo tanto, necesitamos ambos para leer el Antiguo Testamento, así como leer los Evangelios y ver esta relación de San Mateo más que ningún otro evangelio. Nuestro Señor responde a estos fariseos por los cuales la tensión ya comienza a crecer, diciendo que no es el enfermo el que necesita un médico, sino, no los que están bien, perdón, sino el enfermo el que necesita un médico, y el enfermo se refiere a aquellos que son pecadores, porque hay cierta cualidad en que él comprende el pecado como una enfermedad del alma. Es un desorden en la persona y Cristo llega para sanarlo. Mateo sabía esto personalmente porque él comprendió que su llamado por parte de Jesús fue un llamado para apartarlo de la vida pecaminosa a una vida justiciera. Es más, ese es uno de los otros temas de este evangelio, más que ningún otro evangelio. San Mateo habla acerca de aquellos que son justicieros, utiliza la palabra esa que los otros evangelios no utilizan, excepto una vez en el evangelio de San Lucas. Ningún otro evangelio menciona lo justiciero. San Mateo está reflexionando sobre su propia experiencia de ser llamado, de tomar el dinero de la gente para dárselo a Roma, y en su lugar de ser llamado a una vida en que Él les da el significado para encontrar la gracia del perdón y la gracia para ser justicieros, porque estos son gracias. De hecho, el otro evangelio, el de Lucas y el de Marcos, le llaman a él Levi, es decir, levita. ¿Y por qué vemos a estos Mateo aquí? Bueno, quizás haya cambiado su nombre. A él se le dio el nombre de levita, pero su nombre, Mateo, es un cambio de nombre, dándose cuenta de quién es él, y significa el don del Señor. Eso es lo que Mateo quiere decir. Y reconoce que su llamado para seguirle a Cristo es un don del Señor. Él vive eso de acuerdo con sus creencias, particularmente los cristianos judíos y los gentiles cristianos también, y haciéndoles saber que este cumplimiento
que Jesús trajo es para ellos. Es para ellos, para llegar y conocer la salvación, para llegar, como dice una y otra vez a lo largo de este Evangelio, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él ha venido a traer el reino de Dios. Así que esto es otra cosa que Él menciona más que ningún otro Evangelio, el reino de Dios. Y este sentido de comprender lo a Él que fue llamado a llamarnos a nosotros, para traernos a nosotros al reino de Dios. Y este es un gran don de celebrar en este día de fiesta. Recomiendo mucho que durante los próximos 2 días todos nosotros volvamos a leer el Evangelio de San Mateo. Aquí lo escucharemos de nuevo. Él fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir algo que uno puede leer una y otra vez y mantener llegando a un nuevo final. Entonces hagamos eso como una nueva manera de celebrar esto y a aprender de Él lo que significa el seguir a Cristo más de cerca.